Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y buenas tardes. Les habla Joshua Muñoz del equipo de Yuya Cántaros. La verdad hoy es un día súper emocionante, súper esperado porque por fin damos inicio a nuestro ciclo de conferencias hacia los 500 años de la conquista. Qué mejor que comenzar que con el doctor Mauricio Orozpe, que nos hablará de un tema por más fascinante. Pero antes les contesto una pregunta que nos han hecho mucho por Facebook, que es cómo pueden obtener una constancia de participación en este ciclo de conferencias. Entonces es muy fácil, les muestro. Entran a nuestra página de Lluvia Cántaros, a la página de Facebook, y entonces aquí van a ver un link a nuestro sitio web, le dan clic ahí a lluviacántaros.tumblr.com y entonces los va a estar dirigiendo a nuestro sitio web. Y aquí ustedes van a poder ver un apartado donde dice registro para constancias. Le pican ahí y entonces les va a mostrar un formato, una forma como esta, el registro para constancias. Y bueno, recuerden que se requiere un 80% de asistencia. Entonces es muy fácil llenar este formato, solamente aquí en donde dice conferencia a la que asistió, pues ponen el nombre, por ejemplo, hoy es Chicalcoliuski, en su nombre, su apellido, su correo electrónico, dan clic en enviar, listo, ya están registrados, es muy fácil. Así con todas las conferencias que vayamos a tener en este ciclo. Y bueno, ya para no quitarle más tiempo al doctor Mauricio, ya estamos todos muy emocionados por escucharlo. Les cuento un poquito más acerca de él. Él es licenciado en Comunicación Gráfica, maestro en Artes Visuales y doctor en Artes y Diseño, con especialidad en Estudios de la Imagen. Actualmente es profesor en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se ha centrado en la gráfica de los pueblos originarios de México y sobre eso nos hablará un poquito más hoy. Así que bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Joshua. Qué amable por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están viendo por el interés que representan estas conferencias. Qué bueno que estés aquí, Mauricio, y adelante cuando quieras comenzar. Estamos atentos y amigos, no olviden dejar sus comentarios, preguntas, saludos, que los estaremos viendo al final de esta charla. Adelante, por favor, doctor Mauricio. Bien, bueno, pues empezamos. Como ven, pues esta es la carátula que nos va a dar justamente hacia dónde nos vamos a dirigir. La Chicalcoliuski, como todos sabemos, es esta llamada greca escalonada. El nombre más antiguo que se tiene de ella es justamente Chicalcoliuski. Es tan profundo el tema que no nos vamos a quedar divagando ahorita sobre el nombre. Vamos a avanzar un poquito y si más adelante gustan, respondemos todas las preguntas que tengan, perdón. Bueno, va a parecer comercial, pero me gustaría primero empezar con observaciones muy específicas. Verán, lo que pasa es que cuando se estudian este tipo de imágenes, regularmente el paradigma es caer en interpretar la imagen como un icono, más no como un símbolo. Y por eso les pongo este ejemplo. Ahorita olvídense todo lo que sabemos de esta marca, todo.
Y si yo ahorita les preguntara, mira, este es el logotipo de una marca comercial, ¿a qué se dedica esta marca? Seguramente el 100% diría, pues se dedica a producir manzanas, porque ahí estoy viendo una manzana. Eso sería un icono, es decir, la imagen me refleja su significado. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de la griega escalonada como un símbolo. ¿Qué implica esto? No vamos a ver la imagen, lo que refleja, sino el contenido, el contenido manifiesto a partir justamente de la misma forma. La forma nos va a decir hacia dónde nos tenemos que dirigir sin caer en la mera representación. Así que vamos a empezar desde cero, ¿no? Ven ustedes, el Popol Vuh se dice, todo estaba en suspenso, todo en calma, todo en silencio, todo inmóvil, callado, iba hacia la extensión del cielo. ¿Qué significa esto? Esto significa que la mayoría de las cosmovisiones empiezan en la oscuridad total, en el silencio total, lo que los griegos le llaman el caos, ¿verdad? Cuando hablamos del caos o esta intención de caos, lo que estamos diciendo es que en el principio el caos es potencia pura. ¿Qué quiere decir? Que el no haber nada implica que puede haber cualquier cosa. Es una energía, es un principio que se puede desarrollar y generar cualquier tipo de universo. El caos siempre va a estar presente, o sea, una vez que se genere el universo, el caos no va a desaparecer y va a estar ahí presente. Y vamos entonces a ver qué pasa en nuestras culturas originarias cuando en esta oscuridad lo primero que aparece es la luz. Vean ustedes que de la oscuridad total aparece su opuesto complementario. El opuesto complementario en este caso es la luz, que como metáfora en nuestras culturas originarias le dieron esta forma. Es decir, la metáfora de lo más antiguo, de lo primigenio, es el anciano, ¿no? Es el huehue. Pero ven ustedes qué interesante esta pieza, porque ya hablando de símbolos, nos está dando símbolos geométricos y nos está dando símbolos gráficos. Por ejemplo, ven ustedes que en la parte superior ya tenemos la cruz, el quincunce, y la relación entre quincunces nos genera una forma muy similar al juego de pelota. Es decir, aquí ya nos están dando información gráfica, porque la parte superior en el brasero es un círculo, mientras que la parte inferior, vean ustedes, es un cuadrado. El círculo, en la mayoría de las culturas primigenias, se utiliza para hablar de lo celeste, la cúpula celeste, mientras que en nuestro caso, el cuadrado representa lo terrestre. Aquí tenemos una nueva división polar. Lo celeste se encuentra en la parte superior, en la parte luminosa, y la parte terrestre, material, húmeda, femenina, se encuentra representado por el cuadrado. Hay una conexión, por supuesto. Este es el tronco de la pieza, ¿verdad? Y nuestras culturas originarias de habla náhuatl dicen, bueno, es que hay un principio que podemos llamarle ometeotl, que se desdobla, y el doblez es masculino-femenino. Aquí hay una triada, pero no deja de existir ometeotl, pese a que ometecutli y omecihuatl es la división del mismo ometeotl. En otra área también se puede decir estocenta, teteointa, teteoinan, pero este personaje que se encuentra en el centro también recibe nombres numéricos. Por ejemplo, Nauyotecutli, señor de las 4 direcciones. Chicnauyotecutli, señor del conjunto de los 9. Nos están hablando las 4 direcciones, el espacio horizontal. El 9 habla de los niveles cósmicos, es decir, esto ya le da una tridimensionalidad porque está hablando del arriba y del abajo. Estos son niveles de percepción que van de lo bi a lo tridimensional, simplemente hablando de geometría y hablando de numerología. Vean ustedes que todavía no nos metemos en el tema, y ya con esto tenemos una buena base para poder apoyar nuestras conclusiones
simbólicas. Tenemos en el origen de la visión náhuatl un fuego que fue alimentado por estos dos personajes, Texistecatl, el del caracol, y el otro, se me va en este momento, se me fue, Nanahuatzin, perdón. Nanahuatzin y Tecusistecatl. El aspecto solar y el aspecto lunar. Ven ustedes que el aspecto lunar tiene que ver con el caracol. El caracol tiene que ver con el inframundo, de ahí que se relacione con Miquistli. En el otro caso, estamos hablando del aspecto solar, porque Nanahuatzin se convierte en sol, pero el movimiento, hablando de sol, no es simplemente un astro que está arriba, sino que genera el tiempo. De esto, estos dos elementos que hemos estado hablando se resumen muy bien en esta pieza. Ven ustedes que en la parte superior, hay una conexión en la parte superior en donde tenemos, ven ustedes este cuadrado en forma de rombo, que es lo que tenemos en la base. Y por el otro lado, en la base de esta pieza, tenemos este otro personaje, Tlaltecutli. Y ven ustedes que nuevamente tenemos el quincunce, el círculo y el cuadrado. Es decir, nuevamente tenemos los símbolos que representan la parte superior, la parte inferior y la conexión. Es decir, esta cosmovisión, con estos ejemplos lo que estamos viendo es que siempre hay polares, dualidades polares que se complementan, ya sea en lo masculino o femenino, ya sea en la luz o oscuridad, ya sea el arriba y el abajo, ¿no? Que, vean ustedes, qué maravillosa pieza, ¿no? Se resume en un chiquihuite. ¿Quién hubiera pensado que un elemento tan sencillo que tenemos todos en nuestras casas de raíz mesoamericana representa el círculo en la parte superior, el cuadrado en la parte inferior, y ven ustedes que esto contiene tortillas. Y las tortillas están hechas de maíz del que está justamente, según el Popol Vuh, hecho el ser humano. Todos los elementos de la cosmovisión están aquí reunidas todos los días porque ocupa la parte del maíz, el centro entre la parte superior del cosmos y la parte inferior del cosmos. Bueno, con este bagaje, ¿no? Perdón que no me meta más profundo, pero estos son simplemente principios de orden para ver qué pasa entonces con la Xicalcoliuhqui. Esta es la Xicalcoliuhqui. Ven ustedes, se han dicho, el paradigma antropológico ha dicho que representa justamente el ícono, ¿no? Parece que representa buen movimiento, parece que representa una serpiente, un caracol, nubes, incluso han visto, han querido ver aquí el rayo, o un poquito más profundo, dicen, bueno, es que es la serpiente de fuego, es el Ejecacóscac, ¿no? Este pectoral de Quetzalcóatl. Puede ser el juego de pelota porque es el muro lateral y el anillo. Es el movimiento del sol. Es la cueva de los vientos. ¿Ven? A partir de la forma está tratando de encontrar su significado. Nosotros nos vamos a ir por la parte simbólica. ¿Qué significa eso? Lo vamos a dividir y vamos a ver que este es un metasímbolo porque está construido de la conjunción de dos símbolos. Una escalera y una espiral, ambos símbolos universales. En todas las cosmovisiones, la escalera y la espiral tienen un principio fundamental, porque como ustedes saben, la escalera es una ascensión constante, celeste, y la espiral es un envolvimiento, incluso han dicho que es evolutivo, constante, continuo, pero aquí lo que estamos viendo es que lo que va hacia arriba, la escalera se desplaza hacia arriba o hacia abajo, es decir, de su centro se extiende, pero la espiral siempre busca su centro. Otra vez la visión polar, lo que se extiende y lo que busca el centro, juntos generando un solo símbolo que es la conjunción de los opuestos complementarios. Y entonces vean ustedes, decíamos que la escalera representa justamente la parte celeste, porque es parte del axis mundi, está subiendo justamente hacia el centro, esto lo podemos ver en las pirámides, ¿no? Y entonces lo celeste se va a relacionar, como lo hemos estado comentando, con el círculo, que es un principio activo, masculino, es la esencia, es el padre, es lo vertical y es lo inmanifiesto.
mientras que la espiral, por su parte complementaria, es un principio pasivo, es femenino, sustancia, a diferencia de la esencia, es madre, es horizontal y es lo manifiesto. Aquí tenemos un par de ejemplos. Vean ustedes, el círculo, vemos estas dos Xiuhcoatl rodeando el círculo solar en el centro del Sol Tonatiuh, que estamos hablando de ciclos cósmicos temporales, porque en el cuerpo de cada Xiuhcoatl hay la representación de 10 fuegos nuevos. Cada escama representa un fuego nuevo. Entonces estamos hablando de conceptos espaciales, temporales, mientras que en la parte inferior, vean ustedes, el cuadrado, estamos viendo, todos este es un extraído de la lámina del Códice Borgia, 4 Xiuhcoatl envolviendo lo que es el símbolo lunar, Quetzalcóatl en el interior de este símbolo lunar y donde se están juntando el agua y el fuego. Esta es una representación alquímica. El fuego purifica, el agua transforma. Y esto se habla justamente de la transformación de Quetzalcóatl en lucero de la mañana para salir después como lucero de la tarde. Vean ustedes, o sea, estamos hablando desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y, por supuesto, la parte superior va a ser el círculo con el axis mundi, la parte inferior va a ser el cuadrado, y estamos viendo ustedes representando nuevamente la composición de Huehueteotl. Entonces vamos a ver que uno responde a aspectos lunares, nocturnos, inframundo, el otro representa aspectos solares, cálidos, luminosos, en conjunción. Esto en la literatura náhuatl se llama difrasismo, que es opuestos complementarios que se juntan para generar un tercer significado, ¿no? Decíamos Ometecutli, Omecihuatl, Ometeotl, ¿no? Y me regreso. Vean ustedes. Aquí tenemos en el mural de la agricultura en Teotihuacán los caracoles que están representados por las espirales, justamente rodeados de semillas, mientras que del lado derecho vemos la escalera relacionada con lo celeste, la escalera solar. Mientras uno sube, el otro baja. Esta es la complementación de símbolos en este metasímbolo. Otra manera de verlo también, ven ustedes, todos conocemos el mito donde Quetzalcóatl baja al inframundo. Aquí tenemos justamente esta representación en donde se encuentra Ejecat Quetzalcóatl, Mictlantecutli, y Quetzalcóatl baja a solicitar los huesos de los antepasados. Ven ustedes que nuevamente se presenta el concepto del caos. Baja a un espacio oscuro, en donde no hay sonido, para generar la nueva vida. Y entonces tenemos del lado derecho justamente el Ejecacóscatl, que es una prueba que le pone Mictlantecutli a sonar el caracol, que como acabamos de decir, tiene que ver con esta parte matricial, esta parte femenina, pero tiene que hacerlo sonar para que funcione. La parte solar es lo que lo hace sonar. Por eso les puse esta cita de Patrick Johansson. La penetración de la luz celestial en las entrañas matriciales de la muerte se confirma cuando Quetzalcóatl sopla el caracol. El soplo creador, cuya denotación es universal, con carácter masculino, penetra en una entidad con valor femenino y matricial. Y sale el sonido primordial, verdadera luz sonora en el mundo del silencio. Este Ejicacóscatl, cuando lo revisamos desde otro punto de vista, ven ustedes que justamente Quetzalcóatl lleva en su tiara, en su diadema, la greca, que representa los ciclos de tiempo, mientras que Mictlantecutli lleva la cruz, que representa justamente el espacio. Aquí estamos viendo una síntesis espacio-tiempo en conjunto, en este espacio oscuro celeste, oscuro en donde se va a hacer el primer sonido. Y vean ustedes esta descomposición que he hecho justamente del Ejecacóscatl. Lo empezamos a abrir
a modo de que nos da 5 escalones, 5 peldaños y la espiral. Tenemos entonces ahí la greca escalonada, representando los dos elementos polares que se unen para generar la nueva humanidad. Otra vez, los opuestos polares que se conjuntan en el uno, y este uno es justamente lo que es el regreso, el retorno al caos para generar vida. ¿Dónde volvemos a ver estos gemelos? Este es un panel que se encuentra en Mitla. Ven ustedes qué interesante, hermosísimo por su mismo diseño, pero cuando empezamos a ponerle números, ven ustedes, cercano a la parte central, donde se encuentra la S, tenemos 5 escalones de un lado, 5 escalones del otro. A su vez, también tenemos 8 escalones que bajan y 8 escalones que suben. Es interesantísima esta parte porque ¿a qué estamos apelando aquí? Sabemos que Ejecat, Quetzalcóatl quiere decir el gemelo precioso. Y cuando nos manejamos en el aspecto celeste, representa a el planeta Venus en sus dos fases, cuando sale por las mañanas y cuando se presenta por las tardes. Esta relación de Venus con la Tierra es una relación de 8 años terrestres y 5 ciclos sinódicos de Venus. Es decir, desde la Tierra vemos a Venus 5 veces en 8 años, en la misma posición en el cielo 5 veces. La relación 5-8 es la relación que tenemos con Venus. Y estos números 5 y 8 es lo que vimos justamente cuando se juntaba el quincunce con el rombo para dar 8 puntos y 5 en el quincunce. Pero vean ustedes, tenemos también por un lado Xolotl, que es Quetzalcóatl vespertino, Tlahuizcalpantecutli, que es el Quetzalcóatl matutino, el Venus. Y hay un punto bien interesante, ¿por qué una S central? ¿No? Yo la primera vez que vi esto, estaba creído que tenía que ver con el yin y el yang, por esta posición de masculino, femenino, y entonces me iba a poner a estudiar culturas orientales y la influencia que tuvieron en Mesoamérica, hasta que, estudiando un poco de astronomía, dije, no, primero hay que estudiar a Venus, y ven ustedes lo que es la representación de Venus en su posición retrógrada en el cielo, visto desde la Tierra. Como ambos planetas están avanzando, pero Venus va más rápido porque está más cerca del Sol, hay un momento que parece que nos quiere rebasar, pero nosotros seguimos avanzando y como que se regresa, pero la velocidad de Venus lo hace volver a tomar impulso y entonces avanza. Esto desde la Tierra se ve como una S. Y ven ustedes justamente esa S en el panel. Y nos está diciendo, el planeta que hace este movimiento es Venus, que representa 5 ciclos vistos desde la Tierra y en 8 años terrestres, que nosotros lo relacionamos con 2 aspectos polares, otra vez los gemelos, ¿no? El aspecto matutino y el aspecto vespertino. Haciendo ya un análisis específico de la forma, ven ustedes, tenemos aquí un panel de Mitla, en donde vemos grecas que descienden, grecas que ascienden. Figura y fondo es exactamente lo mismo. Esto no es nada fácil. Del lado derecho les puse, ven ustedes, que la escalera y la espiral tienen la misma matriz. La matriz es de 5 por 5. De hecho, se dice que el número 5 representa al ser humano en estas cosmovisiones. El que el ser humano alcance lo divino es multiplicarse por sí mismo. Así que el hombre multiplicado por sí mismo para alcanzar lo divino sería 5 por 5, 25, que es justamente la matriz. Esto entre los griegos se podría llamar el logos, porque representa justamente la relación de proporción y medida de los opuestos que se están complementando. Ven ustedes que para ver el panel del lado izquierdo, realmente es un giro de la greca, y en el giro va perdiendo masa.
para llegar al vacío. El regreso al caos es regresar al vacío. O sea, el que busca regresar, el silencio interior es el vacío. Este es un proceso interno que vemos justamente en el desarrollo de la greca. Cuando vemos sus proporciones, ven ustedes la imagen del lado izquierdo, son 9 porque los 5 por 5 se traslapan en la parte del 5, ven ustedes generando una columna, y entonces tenemos 9 por 5. 9 por 5 son números importantísimos en esta cosmovisión. Regresamos otra vez a la idea del 9, que representa los espacios del inframundo, y según algunas fuentes también del supramundo, el arriba y el abajo. El 5, como hemos visto, representa los 4 puntos cardinales y el centro. Tenemos un axis mundi representado con números, y según los mitos, el camino al Mictlán o al Topan. Pero los colores originales que tenían Mitla es el rojo para el fondo y el blanco para las grecas. ¿Qué implica esto? Opuestos polares, ¿no? El blanco representa el norte, el lugar de los muertos, por el color de los huesos, y el rojo por el lugar donde sale el oriente. Entonces tenemos nuevamente otra vez la relación polar. En la muerte, el lugar de la muerte y el lugar de la vida. Y al mismo tiempo estamos viendo que la greca es vacío y es materia, que para convertirse en vacío tiene que girar, ¿no? Y entonces completar el trabajo que se genera en la existencia. Ahorita vamos a ver que eso también tiene nombre, Moyokoyani, el que se inventa a sí mismo. Esto también está representando la greca, porque del vacío se genera el completo y el completo regresa al vacío, se está generando a sí mismo. Otro nombre que viene complementando este es Tlokenawak, el dueño del cerca y del junto. Miren ustedes, qué nombres más filosóficos, ¿no? Y Padnemowani, aquel por el que todos viven. ¿Y cómo es posible esto? Pues por la conjunción de opuestos complementarios que nos manifiesta un símbolo que no simplemente es un icono, que representa elementos tan profundos que solamente haciendo los símbolos se puede representar su contenido. Dice Gilliam Scott, un diseñador, que lo primero que podemos ver en la greca, vean ustedes, no es simetría, porque podemos pensar que la simetría es la misma parte de un lado y la misma parte del otro, aunque tiene la misma cantidad de elementos. Una parte es subir y otra parte es bajar. Una parte es crecer y la otra parte es destruir este crecimiento y llevarlo hacia el centro. Y sobre este tipo de formas que se encuentran en desequilibrio, dice Gilliam Scott, el problema no consiste en el equilibrio de un cuerpo en el espacio, sino en el de todas las partes en un campo definido. Eso es el equilibrio. ¿Ven? La manera más fácil de abordarlo es pensar en él como una igualdad de oposición. Ello implica un eje o punto central en el campo alrededor del cual las fuerzas opuestas están en equilibrio. El equilibrio es justamente la disposición armónica de las fuerzas en el universo. Y aquí lo podemos ver. La parte de la escalera sostiene la parte del gancho, es decir, y además produce el sentido de movimiento. Una tras otra se van generando ciclos que van acompañadas del vacío, porque el movimiento implica dos ideas. Uno, cambio, y el otro, tiempo. Esto viéndolo desde el punto de vista formal, compositivo. ¿Ven? No hay simetría, pero sí hay equilibrio. Un equilibrio dinámico que produce el movimiento y el cambio. Esto lo dice Gilliam Scott analizando exclusivamente la forma. Ya para irnos direccionando hacia el final, vean ustedes, tenemos nosotros 9 por 5, ¿verdad? Del lado, en el centro tenemos la columna. Del lado derecho
tenemos una escalera con 10 elementos y un vacío, que es una escalera inversa con 10 elementos. Del lado izquierdo tenemos una espiral con 10 elementos y un vacío en espiral con 10 elementos. Es decir, del lado derecho tenemos 20 elementos y del lado izquierdo 20 elementos divididos por la columna, que son 5 elementos. Si multiplicamos ese 9, este logos, esta proporción, por el 20, tenemos 9 por 20, 180. Del lado izquierdo, 9 por 20, 180. Que en la cosmovisión mesoamericana el año se dividía en una etapa de secas y en una etapa de lluvias. Cuando juntamos ambas, que son 180 más 180, tenemos 360 días. Y si a eso les aumentamos estos 5 días que podemos llamar Nemondemi, tenemos 365 días en el diseño de la greca, numéricamente hablando. Y tenemos los dos periodos, el de lluvias y el de secas. En la escalera que sube al norte y después el descenso al inframundo en el solsticio de invierno para volver a subir nuevamente al equinoccio de primavera. Es decir, numéricamente y formalmente también tiene mucho que decir como símbolo. Les decía que cuando ponemos la greca sobre el Tonalpohualli, ya estamos hablando sobre la matriz del tiempo. Ven ustedes que las escaleras exclusivamente nos dan en los peldaños los inicios de trecenas. Este calendario se divide, el Tonalpohualli, en 20 trecenas, 20 por 13, 260. Cuando vemos las escaleras sobre el Tonalpohualli, ven ustedes los primeros 5 inicios de trecenas que representan el oriente, los del norte, los del poniente y los del sur. Este es un resumen de todo el Tonalpohualli. 20 escalones a los 4 rumbos, resolviendo los 260 días. Si tomamos entonces sobre esta teoría que cada signo representa 13, porque son trecenas, entonces, ven ustedes ahora, tenemos 20, ¿se acuerdan ustedes? Los gemelos que son 20 de un lado y 20 del otro. Multiplicamos 20 por 13 y tenemos 260 días del lado de la escalera. 20 por 13, 260 días del lado de la espiral. Si lo sumamos, 260 y 260, es decir, 40 por 13, tenemos 520. Y como ustedes saben, 520, ¿no? Perdón, 520 es un fractal de 52, o sea, son 52 fuegos nuevos, perdón, 10 fuegos nuevos de 52 años. Y aquí en la parte inferior tengo justamente la representación del fuego nuevo cada 52 años. Del lado derecho, si multiplicamos no los 40, 20 y 20, sino también utilizamos el centro para multiplicar, serían 45 por 13. Resultado 585, que es el ciclo de Venus, 584 días. Entonces, también multiplicando por 13 nos da fenómenos celestes y calendáricos la greca escalonada. Ven ustedes que, checando otra vez el panel en Mitla, tenemos una escalera que desciende y una que asciende. Decíamos que la escalera que asciende, cada escalón es un inicio de trecena. Van de 13 en 13, en 13, en 13. Pero cuando vemos la que va hacia abajo, en el mismo Tonalpohualli, ven ustedes, de Cuautli a Cuetzpali son 9. De Cuetzpali a Acatl son 9. A Ejecat, 9. A Ozomat, 9. ¿Esto qué implica? Las escaleras que descienden de 9 en 9. Las que ascienden, de 13 en 13. Y según esta cosmovisión, hay 13 niveles hacia arriba y 9 niveles hacia abajo. Justo como se dividen los peldaños en las grecas que suben y que bajan. Así pues, ven ustedes que cuántos elementos componen la greca. 25, que es justamente la matriz 5 por 5, 25. ¿Ven? Ven ustedes en este corte, 25 y 25 unidos, pero
Ven ustedes que el 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, los mismos elementos que están del lado izquierdo son los mismos que el derecho, solamente que componen significados diferentes. Del lado izquierdo les puse a ustedes imágenes del códice, se me fue ahorita el nombre, pero ven ustedes que las grecas, una es en piel de ocelote y el otro es en plumas. O sea, los opuestos complementarios nuevamente en la greca, ¿no? Pero cuando juntamos todos los elementos en la matriz de 5x5, todos caben. Es decir, todos regresan a la unidad. La greca completa cabe en una matriz de 5x5. El regreso al origen, a la matriz. Así que finalmente, la pregunta es, vean ustedes, códice mendocino, los guerreros, el chimali característico que tiene grecas escalonadas. No solamente en este tipo de representaciones, también lo vemos en otros códices, incluso en el chimali Yeyanhuitlán, los dos escudos que quedan de épocas mesoamericanas, también con la greca. Pero, ¿qué hace esto en la guerra? ¿Qué hacen estas grecas? Vean ustedes, esto es Yagul en Oaxaca, justamente a la entrada de las tumbas. ¿Qué tienen que ver las grecas con la guerra y qué tienen que ver con la entrada de las tumbas? Esto es Mitla. El regreso a la unidad. La guerra implica la muerte, la tumba representa la muerte y este es el proceso de la vida que regresa al vacío, regresa a su origen, regresa al caos para volver nuevamente a regresar, a existir de la misma manera que Quetzalcóatl baja al inframundo. Como último ejemplo que les quiero mostrar en otra dirección que tiene el concepto greca, vean ustedes las características, tantas posibilidades de lecturas de grecas que tenemos, al menos en Mitla. Vean ustedes esta lámina, todo el mundo la conoce, la lámina 1 del Feyerabad Meyer. 9 señores nocturnos. Si dividimos esto en un espacio noveno, 9 por 9, que es una de las características de la greca 9, y ponemos una greca y la hacemos girar en los 4 rumbos, ahí tenemos 4 grecas. Y si hacemos lo mismo en sentido inverso, ven ustedes que ahora la greca toma la dirección opuesta y ponemos las 4 direcciones, ven ustedes que es lo único que nos deja vacío, el conjunto de 8 grecas, justo la posición donde van a aparecer los señores nocturnos. Y los señores nocturnos, nuevamente estamos hablando de los señores del espacio del caos. El regreso al vacío, el regreso al punto en donde todo puede ser posible para regenerarse nuevamente en esta matriz y con la concepción masculina, espiritual, regresar a otro tipo de vida. Esto es mi exposición, Joshua. Muchísimas gracias. Contrario, muchas gracias a ti, Mauricio. Nos has dejado sorprendidos ahorita revisando aquí en los comentarios en Facebook. Todos nos quedamos boquiabiertos con cada lámina que presentabas, todas estas relaciones insospechadas para los comunes, digamos. Es muy interesante conocerla. Muchas gracias. Tenemos bastantes comentarios, saludos. Santiago Mendoza, te saluda. También Pati Tobar. Está Jorge Ramos. Silvia Ramos también, Rosalía Robles, saludos desde Cancún, Iván Juárez, en fin, hay muchos saludos aquí para ti, Mauricio, muchas gracias. Y bueno, hay algunas preguntas. Bueno, primeramente hablan sobre tu libro, también estaba escuchando, bueno, estaba dándole una ojeada al libro que está ahí disponible en internet, que tú publicaste en torno a este tema.
No sé si nos puedas platicar dónde podemos obtenerlo, ya está agotado, solamente está en la red, o si tienes otros proyectos editoriales, o cómo es la situación. Bueno, te agradezco y agradezco mucho la pregunta. Sí, efectivamente, esta es una producción que la universidad me hizo el favor de imprimir, la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ahí se vende justamente, ¿no? Este es un producto emanado del capital de la escuela y entonces ellos tienen el producto. Eh, Creo que no tienen todavía el producto digital y alguien en algún momento lo digitalizó y lo compartió. Qué bueno, ¿no? Qué bonita manera de compartirlo. Me parece muy bien. Sin embargo, te comento que esto es tan profundo que ya estoy terminando un segundo libro que también la universidad lo está promoviendo, nos va a hacer el favor de imprimirlo, pero que en el primer libro, en el Código Oculto de la Greca Escalonada, yo me preocupaba mucho por llegar al campo de la antropología, es decir, que los antropólogos dijeran, vale la pena estudiar esto desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Pero me olvidé un poco de las personas que empiezan a estudiar y les gusta el tema y entonces les parece un poco difícil. Entonces, este libro que estoy terminando justamente es para los que empiezan, para los que analizan la imagen y mostrar con estos ejemplos que te puse para que cualquiera que se interese lo pueda comprender desde el principio y pueda seguir desarrollando sus propias investigaciones, porque obviamente este campo no se va a agotar, ¿verdad? Pero dentro de poco tiempo esperemos que ya salga este segundo libro. Bien, muchas gracias, Mauricio. Estaremos al pendientes en Lluvia Cántaros y ahí estaremos bien haciéndote promoción para que todos podamos llegar a este libro que, lo que veo, nos ha dejado a todos sumamente interesados. Aquí Máximo dice, hace el comentario, 13 señores del día, 9 señores de la noche, y eso viene, bueno, se conecta un poco con mi pregunta de que justo nos mostraste casi al final esta lámina de Fejerbari en donde muestras una cuadrícula, y la pregunta es, a partir ¿cuál es el motivo para hacer esa cuadrícula, exactamente esos números? O sea, viene de la numerología ya establecida en los pueblos mesoamericanos, ¿estuviste probando varias o cómo se llega a esas cuadrículas? Fíjate que es bien interesante porque parece ser que con la invasión se perdió mucha información. Seguramente ellos también manejaban un diseño y manejaban ellos matrices en donde podían ellos someter las láminas. De hecho, un dato que no estoy comentando en este momento, pero cuando se habla del 400, ¿recuerdas que en los mitos se habla mucho del 400? Se habla de los 400 surianos, que son las estrellas, y que también en el Popol Vuh se menciona que los gemelos con Buguk Kakish, los jóvenes que lo están ayudando, también se convierten en estrellas y forman 400. Este 400 es una matriz de 20 por 20. Y esta matriz de 20 por 20, cuando la ponemos en los códices, casan perfecto. Es decir, había diseño editorial a partir de los números míticos. Entonces, como bien dices, es cuestión de buscar en los mitos, buscar la numerología y entonces empezar, ahora sí, a tratar número por número sobre los diferentes soportes. Y en este caso me pareció muy correcto porque como la base es 9 por 9 y son los 9 señores nocturnos, decía pues casa perfecto el número con el mito y justamente con el contenido de la lámina, ¿verdad? Pero por supuesto que hay láminas que tienen 13, tienen 5 y es decir, no había una sola matriz, ¿no? Yo empecé a hacer esta investigación cuando dije, no todo es sección de oro, no todo es sección griega, ¿no? O sea, la sección griega aparece muy bien en Europa. ¿Qué pasaba aquí? Y entonces me tomé el elemento de la greca escalonada para ver y medir no solamente códices, sino también arquitectura, y nos da los números que, como acabas de ver, coinciden mucho con los mitos y la cosmovisión de estos pueblos. Qué importante que menciones eso, Mauricio. Justamente una de las cosas que más se me quedó y que creo que muchos agradecemos es cuando viste esta imagen que estabas empezando a pensar en el yin y el yang, y entonces antes de irte con
esa conclusión, pues pusiste a ver qué más había y producido desde Mesoamérica sin irnos muy lejos, ¿no? Ya a otras partes del mundo oriente, entonces eso es muy interesante. Fíjate que, bien, hablando sobre esta S, a mí me hizo mucho, como mucho eco una cosa que he estado leyendo últimamente que es pues justo las constelaciones que se identificaban. Y bueno, tú presentaste el caso del tránsito de Venus, ¿no? Bueno, de esta forma que crea Venus sí, sí, en su órbita. Pero también me remite a esta constelación, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero que tiene forma de S, no sé si tú la recuerdes. Sí, el Xonequili. Exactamente. Y también, y mi pregunta era, ¿cómo puedes tú distinguir entre, por ejemplo, Xonequili, que tiene una forma de S y que pues, habla de los mitos, por ejemplo, de el pie de Quetzalcóatl y cómo se movía durante la noche, etcétera, en el pie de Tezcatlipoca, cómo es que se movía durante la noche, etcétera? Entonces, ¿cómo tú puedes empezar a discriminar, ¿no? Porque yo me hubiera ido con eso, o sea, ese pues es Xonequili, pero ¿cómo tú ¿cuál es tu paso para decir, no? Pues fíjense también en el tránsito de Venus. Tiene que ver también con justo con la cosmovisión de este pueblo en específico que tú te estabas fijando, por ejemplo, en Mitla, pero al final es una representación de mesoamericano. ¿Cómo es llegar a ese punto específico? Bueno, es que es bien interesante. Yo hablaba de la greca desde el punto de vista espiritual, pero como bien sabes, es muy difícil en las cosmovisiones mesoamericanas separar lo astronómico de lo calendárico, de lo mitológico, de lo estético, ¿no? Que también vale, por supuesto, tiene que estar incluido. Parece ser que ellos no discernían y no dividían la parte calendárica con la parte teológica. Y eso es justamente el camino que tenemos que tomar, porque si ellos no discernían y no lo dividían, como nosotros acostumbramos, entonces lo más común y lo que tenemos que hacer todos es no perdernos y decir, bueno, si todo va junto, ¿qué pasa cuando pongo este filtro y qué resonancia me dan estos números? Como bien dices tú. Yo encontré que también en Mitla se encuentra el Xonequili, fíjate, y tiene 4 escalones en la parte superior y 4 en la parte inferior. Y este diseño aparece justamente en un patio en donde se mete el sol. De hecho, es el patio A del conjunto de la iglesia. La puerta poniente, el sol cuando se pone por esa puerta, faltan 4 trecenas al solsticio de verano, perdón, sí, al solsticio de verano, y 4 de regreso. Y ahí está la S. 4 trecenas en la parte superior y 4 de regreso en la parte inferior para volver a salir por esa puerta. Estos datos los tomé, las fechas los tomé de un estudio de Jesús Galindo Trejo, y yo únicamente tomé esos datos, los puse en la greca que está decorando ese patio. Dije, pues es que ellos nos lo están explicando, pero no le hacíamos caso a las grecas, ¿no? No más le hacíamos caso a la posición del sol en el horizonte. Increíble, sí, justo me haces pensar en que, o bueno, al menos en mi caso, Mitla hasta hace poquito no se me hacía como estos sitios que llamamos arqueoastronómicos. Pensaba más en otras cuestiones como por ejemplo las zonas que tienen justo estas construcciones que están marcando los equinoccios, etcétera. Pero interesante encontrar dentro de la misma arquitectura de una manera un poco menos visible, ¿no? Todas estas reminiscencias a lo astronómico, pero pues no solamente eso, sino como bien dices, hay un montón de cuestiones que se pueden desdoblar, pero que están conteniendo una sola cosa, ¿no? Y también me viene a la mente eso de que muchas veces desde la academia tenemos esa necesidad de empezar a dividir las cosas y estudiar estos simbolismos de una parte, pues meramente occidental, ¿no? Que es la ciencia ¿no? Que nos domina actualmente, pero también debemos como un poco hacer ese switch o combinarlo como usando, ¿no? ¿Qué otras interpretaciones podrían tenerse desde un punto de vista
del conocimiento antiguo, es diferente, hay diferentes formas de pensar en torno a eso, ¿no? Muy interesante. Pregunta Pati Tobar, por ejemplo, que cuánto tiempo tardas en hacer estas matrices. Supongo que ya es un tiempo, es un trabajo de mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, cuánto lleves en este último libro, por ejemplo. Es una pregunta interesante esa. Eh, Agradeces en Teotl, gracias al ponente, mucha información y válida, dicen. Muchas felicidades por la investigación, dice aquí Ara, Ara Basilio. Muchas gracias por sintonizar, Basilio, perdón. Rosalía Robles, gracias Mauricio, tus propuestas muy interesantes, gracias por tanto. Aquí tenemos a Enrique, dice saludos a mi maestro. Gerardo también, wow, hay muchos saludos por aquí. También Jorge pregunta que si dará guardada la grabación, está súper interesante, pero debo verlo para entenderlo más. Sí, sí, Jorge, pues todas las charlas de este ciclo de conferencias se quedarán guardadas ahí en nuestro Facebook de Lluvia Cántaros para que los puedas ver cuando tú quieras y estarlo repitiendo y repitiendo, porque es algo que yo también voy a hacer, porque son pasos demasiado específicos para analizar toda la numerología, los giros de la Shikalkoliuki. Es algo muy interesante y que hay que ver con detenimiento, entonces sí va a estar guardado ahí. Muchas gracias por ese mensaje. Norma Hernández también dice, saludos Mauricio, genial como siempre. Silvia dice que fue tu alumna hace muchos años en la NAP. Tuvimos un viaje a Mitlo donde ya nos empezaron a explicar el inicio de esta gran investigación. Vale, supongo que ya ha de tener un tiempo, pero muy bien. Eh, Belén dice que es un tema muy interesante, se podría tomar como el volver a nacer, el origen de sus representaciones. Gracias por la información, dicen. Gabriela Cázares, saludos desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Pati Tobar tiene una pregunta. Dice, ¿podría explicar, por favor, la relación con las cosechas? Hace algo muy interesante. Hace poquito me encontré con este concepto del trinomio que le llaman, por ejemplo, el de Venus, maíz, lluvia. No sé si puedas comentar un poquito más sobre eso, por favor, Mauricio. Sí, fíjate que es bien interesante. Y más porque en alguna ocasión estaba yo dando una plática ¿en dónde fue? En la sala, la Cámara de Diputados. Una semana de los pueblos indios y nos invitaban a dar pláticas, ya sabes, ¿no? Una semana que le regalan a los pueblos indios. Yo daba una plática justamente sobre las grecas y se me acercó una joven y me dice, oye, te quiero preguntar, fíjate que mi abuelo, que es de Veracruz, para la cosecha se pone a dibujar grecas y entonces se encuentran los ciclos y los tiempos en que tiene que dejar la tierra, empezar a meter las semillas, cosechar y después dejar la tierra seca. Y yo decía, ¿y se pone a dibujar grecas? Sí, se pone a dibujar grecas. Quería saber que tú nos lo expliques. Dice, no, yo más bien quiero que tu abuelo nos lo explique porque la verdad, mi trabajo es teórico, pero ellos lo hacen práctico, ¿no? Al parecer sí tiene mucho que ver justamente con los ciclos, con los periodos, y los podemos encontrar, porque como te decía, la greca se divide en dos partes, ¿no? Es una escalera y una espiral. Pero al mismo tiempo la contraparte, que es vacío, también tiene una greca y una espiral. Y esto divide el año en cuatro partes, dos solsticios y dos equinoccios. Y aquí es justamente donde empieza la parte de la agricultura. Y sí se pueden calcular los ciclos perfectamente, la época de secas y la época de lluvias, cuando empieza a hacer frío y sube del interior de la Tierra el sol, y cuando llega a su tope y empieza a bajar por la escalera justamente. Increíble. Wow. No conocía eso, suena padrísimo. Joe Love dice, muy bonito el fondo que tiene usted. A mí Sí. también me gustó. Pati Tobar menciona, ¿por qué lo vemos representado en Mitla? ¿Qué significado estaría relacionado con la zona arqueológica? Eso tiene un poco de relación también con la pregunta, como para hilar este comentario, que bueno, Mitla, mi pregunta es, ¿qué se hacía en Mitla? ¿Dónde están las grecas? ¿Cuál era su uso antiguo? Si ahí hacían ceremonias, si ahí se hacían observaciones astronómicas, ¿qué es lo que se hacía en ese sitio?
Mira, la antropología ha comentado que, bueno, pues es el lugar de los muertos, ¿no? Liobá en Mixteca, y que tiene que ver justamente con esta representación simbólica. Pero curiosamente, Mitla es de los lugares que menos tumbas tienen, ¿no? O sea, todos han encontrado muchas tumbas y en Mitla nomás hay muy pocas, pero yo dediqué mi tesis de doctorado a estudiar todos los diseños de grecas, ¿no? Y a todos les puse así en cinta con relaciones astronómicas y me di cuenta que el único momento en que es posible estudiar las estrellas es en la noche, que es un símil del lugar de los muertos, porque siempre está la noche eterna. Entonces parece ser que puede haber una metáfora en donde en Mitla se estudia el cielo constantemente y bien podría ser una universidad de las estrellas, más que el lugar de los muertos, ¿ves? Tendría más bien que ver con la noche y no con los mitos del inframundo. Eso tiene todo el sentido del mundo, totalmente. Bueno, también siguen mandando más saludos. Ahí Quintilio García manda saludos. Eh, Tito Bar vuelve a comentar que se quedó muy impactada con lo relacionado con Venus. Totalmente sí. Aquí menciona Enrique, dice, también el 400 es la medida del Cuatepantli. Sí, ¿no? Tiene mucha relación con eso. Máximo dice admiración y respeto a su trabajo, Mauricio, muchas gracias. Joy Love dice Xonequili, como el que se encuentra en la zona de Coailama, en Xochimilco. Así es. Yo no conocía eso, pero vale, muy interesante. ¿Dónde está esa zona, Mauricio? ¿La conoces? Todavía hay rastros de, por ejemplo, la Xonequili ahí? ¿Eso que hay ahí? Hay petroglifos y se Ah, ok. encuentra justamente el arma de Quetzalcóatl, se ve solamente el xonecuili, que es un cuchillo curvo, que se le llama xonecuili. Curiosamente, tiene en la curva 7 estrellas, que son las Pléyades. Órale, no conocía. Muy bien, muy interesante. Pati Tobar menciona mi admiración al trabajo del doctor porque es un códice. Conozco a Cacastla. ¿Por qué es un códice? Conozco Cacastla y las murales es la evidencia de Venus. O descifrar las grecas sí es complicado. No sé si conozcas las de Cacastla, pero supongo que también ahí se repite justo esta numerología, ¿no, Mauricio? Sí, sí, en los murales se encuentra la parte masculina y la parte femenina de Venus, justamente. Es lo que comentan, sí. Buenísimo. Eh, Marta Beatriz, saludos y gracias, dice. Aquí tenemos a Jorge Ramos, muchas gracias, es muy interesante la numerología, gracias por el conocimiento. Aquí Manuel pregunta, ¿cuál es el registro más antiguo que se tiene sobre la Xicalcóliojqui? Uf, ya verás, es bien interesante porque prácticamente tengo un amigo que es colombiano y que en Colombia se interesó por estudiar la greca escalonada, sobre todo en el sur del continente, y su estudio ha ido por todo el mundo. Lo que me ha mostrado que ha encontrado en Oriente y que ha encontrado en Occidente es la espiral y la escalera separadas. O sea, les decía, es un símbolo universal, pero solamente en el Anáhuac Tehuantinsuyo, nada más en este continente aparecen juntos y aparece desde el sur del continente hasta el norte del continente, prácticamente en todas las épocas y prácticamente en todas las culturas. Podemos decir que en la actualidad, que es un elemento pan-mesoamericano, ¿no? Es decir, aparece en todas partes, pero me han dicho, porque no he tenido la suerte de ir, que en el Ecuador se encuentran las manifestaciones más antiguas y que parece ser del Ecuador bajaron al sur y subieron al norte. Es decir, que hay ahí un núcleo de cultura muy antiguo en donde ya se puede ver la Xicalcóliocqui. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias, Mauricio. Ok, seguimos revisando los comentarios, amigos, muchas gracias por participar, por hacer un diálogo activo. Ana Luisa dice, saludos doctor, siempre es un placer escucharlo, de acuerdo.
Héctor, Héctor nos dice, amigo, gracias por la invitación, aquí estamos apoyante. Joe menciona de nuevo matemáticas aplicadas al ciclo agrícola. Vamos a ver, y habla de otro sitio en Xochimilco, de Cruz Acalpixca. Bueno, pues hemos llegado al final de los comentarios, preguntas, y voy a ver por ahí otra, pues estaremos felices también de leerla, pero sin más, Mauricio, te agradecemos de nuevo tu participación, la inauguración a este ciclo, justo en primero de los bloques temáticos, que es Cosmovisiones. El siguiente viernes, el viernes 21 de mayo, vamos a tener ahora sí la charla que se quedó pendiente de Edgar Lara, que nos estará platicando desde una perspectiva histórica, pues cuál fue la ruta que siguió Cortés desde Popocatépetl hasta Tenochtitlan. Entonces, tiende a ser muy interesante porque va a mostrar unos mapas, va a hablar de sitios históricos, etcétera. Entonces, ahí nos vemos en la siguiente charla de este ciclo. Y pues muchas gracias por inaugurar este evento, Mauricio. Es un honor y nos quedamos muy felices, sorprendidos, y estaremos siguiéndote la pista en tus libros. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la paciencia. Nos encantó. Hasta luego, cuídense. Buenas tardes.